Buenas hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre por la misericordia de Dios en este su programa Fe y Razón, que es un espacio que dedicamos para llevar temas históricos, científicos, filosóficos, social, pero fundamentándonos en la palabra de Dios, análisis teológicos. Y como todos los jueves, nuestro querido hermano Julián Musa, trayéndonos el desarrollo de temas muy importantes de edificación para el pueblo de Dios, y estamos dándole seguimiento a la apostasía en una serie de capítulos que hemos denominado falsas doctrinas. Julián, Dios te bendiga. Amén, Carlos. De verdad que siempre contento de participar todos los jueves en el programa Fe y Razón, y saludamos con mucho cariño a todos aquellos que lo están viendo a través de Señal de Vida, Canal 34, aquellos que están viendo este programa a través del canal de YouTube de Fe y Razón. Y qué bueno que podemos tener este espacio donde este es la tercera parte y muy probable que sea la última parte de un tema que empezamos hace 2 semanas titulado La Apostasía, que en el canal de YouTube del programa Fe y Razón 34, ustedes pueden verlo si no lo han visto. Ahí pueden sintonizarse para poder ver y escuchar este tema. Y hoy continuamos con la otra parte que tiene que ver con esto que estamos hablando. Carlos, nosotros habíamos hablado la semana pasada e iniciamos hablando de lo que es el perfil de las personas que son apóstatas, enfocándonos sobre todo en aquellos que son líderes y que son personas que han abandonado la fe, personas que se han apartado de Dios y personas que alimentan y promueven falsedades como si fueran verdades de las Sagradas Escrituras. Solo para recordarles, decíamos que la apostasía es volverse atrás, es recaer. Este término en la Biblia se relaciona siempre con la rebelión contra Dios y es un peligro constante en la iglesia, desde que la iglesia nace. Nosotros vemos a los apóstoles incluso dentro de sus cartas defendiendo, haciendo apología, defensa de la fe en contra de corrientes falsas, supuestamente que eran interpretaciones de la verdad de Dios, y ese ataque siempre la iglesia ha tenido que enfrentarlo. Y la iglesia de hoy, de este siglo XXI, nosotros estamos frente a un tiempo de gran apostasía, porque una de las profecías previo a la venida del Señor es que antes de su venida iba a haber una gran apostasía, y eso nosotros lo estamos viendo. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada también, estuvimos viendo cómo hay un contraste marcado entre el perfil de estas personas y el perfil del Señor Jesucristo. Nosotros estuvimos mirando eso, donde decíamos que cuando uno ve a Jesús, Jesús nunca utilizó el poder para su beneficio personal, a diferencia de estas personas. Jesús enseñó con su vida que los recursos deben ser usados para la gloria y la honra de Dios, totalmente contrario a estas personas. Jesús no tenía apariencia llamativa. Estas personas pues exhiben una apariencia que se parece más a la de empresarios o artistas o estrellas de Hollywood que el perfil de Cristo. Y decíamos que Cristo evidenció con su caminar humildad en todo lo que fue su caminar en la tierra. Y hoy, Carlos, y ustedes que están ahí, queremos seguir con esto, con estas características de estas personas que son lobos vestidos de ovejas. Son personas que están dentro del rebaño, pero no son del rebaño. Y en ese sentido, y para finalizar esa parte y pasar a otra característica que tienen estas personas, es importante decir que estos individuos, lamentablemente, estamos hablando de personas que
aparte de mercadear con las cosas del Señor y hacerse de dinero con la fe, son individuos, Carlos, y ustedes que están ahí, que nadie les puede decir nada porque lo saben todo. La arrogancia es una característica muy marcada dentro de estas personas. No aceptan consejos y críticas de nadie. O sea, el siervo de Dios tiene que estar abierto a escuchar consejos, a estar. Nosotros, si hay algo que todo cristiano va a hacer mientras vida tenga, no importa la posición que tenga, es maestro y discípulo. ¿En qué sentido? En ocasiones vamos a enseñar cosas de la palabra de Dios, pero en ocasiones vamos a aprender cosas de la palabra de Dios. Entonces, esa actitud humilde es una característica de los siervos de Dios, donde cualquier persona puede venir hacia nosotros y decirnos, hermano, mire, yo considero que tal cosa no es así, o yo considero tal cosa. Claro, eso se tiene que hacer con respeto, eso se tiene que hacer valorando al hermano, no con una actitud agresiva, violenta, irrespetuosa, no. Pero nosotros somos llamados a eso. Pero estas personas no aceptan consejos. Tú le caes mal desde que tú le das un consejo, o tú le criticas algo que hacen, porque ellos son los ungidos de Jehová, ¿verdad? Ellos están por encima de todos. Incluso son intimidantes. Por ejemplo, ahora hay un concepto que está dentro de estas corrientes apóstatas, de estas corrientes que mezclan mentiras con verdades de la palabra de Dios, y es una especie de paternalismo que es muy peligroso. Por ejemplo, hay una persona, ¿verdad?, que es un supuesto, digamos, apóstol, que se ha desviado mucho de la palabra del Señor, que esta persona, los seguidores, los que se congregan en su iglesia, incluso se han cambiado el apellido y se han puesto el apellido de él. Mira qué sectario esto. O sea, y le dicen papi, papá. O sea, cuando usted ve en una iglesia que los miembros empiezan a decirle a sus pastores, papá, papi, ahí hay una manipulación. ¿Por qué? Porque están endiosando al líder. Primero, no hay un asidero bíblico para esa práctica. Lo que sí podemos ver en la Biblia de personas que consideraron tener personas que fueron sus padres espirituales, en el sentido de que fueron usados para guiarlo, para ayudarlo. Eso sí se ve en las escrituras, pero no un paternalismo como si fuera que estos son papás de estas personas, y estas personas, como son hijos de ellos, pues cuando estas personas hacen cualquier cosa, ellos ni se acercan porque papá lo dijo. O sea, no sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Claro, pero también las escrituras dice nuestro Señor Jesucristo que no le llamen padre a nadie en el sentido espiritual. Muy buen punto. No, eso no se puede. Entonces, eso de paternalismo, de estar llamándole papi, papá, no, porque ustedes son los hijos de la casa, todo ese tipo de conceptos es una manipulación para que estas personas, cuando estos líderes hagan algo que no es correcto, ellos interpreten que eso no está mal porque papi lo dijo. O sea, eso es sumamente peligroso, es antibíblico, número uno, y número dos, tiene detrás una especie de manipulación y de poner a estos líderes como superiores a sus feligreses. Entonces, eso es peligroso. Nosotros sí creemos en que las iglesias, las autoridades de las iglesias, bíblicamente son los pastores y son los diáconos, y de hecho la Biblia nos manda a someternos a nuestros pastores, pero si uno de nuestros pastores hace algo que no se conforma a la palabra de Dios, yo estoy en todo mi derecho de acercarme a ese pastor con amor y respeto y decirle, lo que usted está haciendo no está bien. O sea, ¿por qué? Porque primero que todo está Dios. Y si ese líder o ese pastor es humilde,
debe de estar dispuesto a reconocer, hermano, yo lo hice mal. Eso es en el caso, Julián, de que el pastor verdaderamente quizás en alguna reflexión bíblica o interpretación bíblica, pues se haya equivocado porque somos humanos. Exacto, en ese contexto caso, que lo digo. Correcto, porque si es en el contexto de que el pastor realmente lo quiere hacer porque quiere imponerse, quiere presentar una falsa doctrina, una secta, desviar, pues ya el hermano lo que tiene que hacer es tener un discernimiento de la palabra, escudriñar la palabra, seguir investigando, profundizando en ella, porque esto es lo que tú dices, esto es lo que sucede realmente. Hay una manipulación de las personas para que no sea corregida y por lo tanto mantener una falsa doctrina o una apostasía. Exacto. Y también eso se da incluso en el ámbito moral. O sea, estas personas tienen tanta autoridad sobre los miembros que cometen un pecado moral, dicen, ay, perdóneme la iglesia, y siguen en el ministerio. Personas que tienen que ser sacadas del ministerio porque han caído en descrédito con los de afuera, como dice la palabra de Dios. Personas que no pueden seguir en el ministerio, en el pastorado como tal, producto de situaciones muy fuertes que a veces se dan. Pero cuando hay esto donde estas personas no se deben a nadie, entonces ellos, como manejan sus iglesias como empresas, pues se imponen y eso es peligroso. Otra cosa también que tienen esta gente es que son intimidantes. Por ejemplo, ellos públicamente acostumbran a decir a los miembros de sus iglesias, si por ejemplo hubo alguien que de alguna manera los confrontó, ellos dicen a su membresía, le hacen ver que aquellos que se oponen al ministerio, que se oponen a lo que supuestamente Dios está revelando, esa persona se va a enfermar, esa persona van a tener un cáncer, esa persona van a perder bienes, o sea... Eso sí es terrible. Sí, entonces es una especie de intimidación. Cosas que evidentemente lo que hay detrás de eso es un abuso espiritual, es un sometimiento de estas conciencias para que no estén dispuestos a confrontarlos a ellos. Y eso, Carlos, es sumamente peligroso. Bueno, vamos a pasar a la primera pausa, Julián, pero mira, eso que tú has dicho ahora, en verdad yo he visto reportajes de personas en la iglesia que dicen, bueno, te someto a maldición, yo te decreto una enfermedad, porque tú, o sea, ¿cómo es posible? Nosotros estamos para bendecir, es para bendecir y predicar la palabra de Dios. Dice bendecir y no maldigáis. Y no maldigáis, entonces eso como que me extraña, aunque los apóstoles lo que hacían era que le dejaban al Espíritu Santo cualquier cosa, ¿verdad? Dice, bueno, yo te dejo que sea el Espíritu Santo, como en el caso de la simonía del mago, Simón el mago, que quiso comprarle el Espíritu Santo y oye, lo dejaron ahí y por poco perdía la vida. Y los mismos apóstoles rogaron para que no perdiera la vida y el Espíritu Santo lo dejó vivir, pero no que estamos para maldecir. Así que cuando volvamos después de esta pausa, vamos a continuar con este interesante e importante tema de la apostasía. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, director de la emisora Radio Eternidad. También pueden conocer muchos temas más en
sus redes sociales, ¿verdad? Donde Julián tiene su página de YouTube también ya preparada para edificar a nuestros hermanos y a los amigos también que no conocen a Cristo, que puedan pasar a la página Julián Musa, ¿verdad? En YouTube, así mismo. Sí, Julián. sí, Julián Musa, mi canal. Ahí estamos publicando semanalmente, ¿verdad? Estamos poniendo algunas producciones que estamos haciendo y con la intención de edificar, y también estamos en Twitter como P. Julián Musa, @P. Julián Musa, estamos ahí a la orden también. Así es. Julián, ¿qué más tenemos en apostasía que podamos identificar? Mira, una característica también de los apóstatas es el tema de la manipulación con los milagros. Hay una manipulación con los milagros y esto es muy importante que nosotros lo veamos, porque también hay otra cosa. Hay una manipulación con los milagros y también muchas de las manifestaciones que supuestamente son milagrosas, no es Dios que la hace, sino que es bajo espíritus de las tinieblas. Y esto pudiera chocar, puede sonar chocante para algunos, pero vamos a ver un texto de la palabra que nos puede dar luz. 2 versículos. Segunda de Timoteo 3, 8 y 9 dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Y antes de tocarte primero de una manera más directa el tema de la manipulación con los milagros, solo quiero decir esta parte de Janes y Jambres. Janes y Jambres, esto no lo dice el Éxodo, estos nombres así, pero estos nombres aparecen por la revelación del Espíritu Santo dada al apóstol Pablo, aparecen en esta segunda carta de Timoteo, y estos fueron los hombres que enfrentaron a Jesús. A Moisés, que enfrentaron a Moisés. Exacto. Donde Moisés, cuando va a donde Faraón, la manera para hacerle saber que el Dios verdadero estaba con él fue a través de manifestaciones milagrosas que son conocidas como las plagas de Egipto. Pero cuando, por ejemplo, Moisés se presenta a Faraón, toma la vara de Aarón y la pone en el piso y la lanza al piso, se convierte en una culebra. ¿Qué pasa? Janes y Jambres, estos hechiceros, arrojan sus varas y se convierten en culebras. Hubo una manifestación ahí. Pero la vara de que Moisés lanzó, que era la vara de Aarón, se come a estas dos culebras que fueron las varas de los hechiceros de Egipto. Luego vemos que inicia lo que son las plagas. Y Moisés, Dios usa a Moisés y convierte el agua en sangre. Pues estos hechiceros hacen lo mismo y esto endurece el corazón de Faraón. Luego viene Moisés con otra plaga, la plaga de ranas, y vienen ranas que azotan a Egipto, pero Janes y Jambres también hicieron lo mismo. Estas dos personas también hicieron lo mismo. Luego, aquí ya las aguas se paran. Viene Moisés, ¿verdad? Eso estamos hablando de Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 8. Correcto. Y del polvo levanta piojos. Janes y Jambres a partir de ahí no pueden hacer ningún milagro. Incluso las plagas le caen a ellos y ellos le dicen a Faraón: dedo de Dios es este. O sea, y eso lo voy a dejar, solamente voy a hacer una pausa en ese sentido aquí para hablar de lo que tiene que ver con las manipulaciones primero y después las señales y milagros que los falsos ministros pueden hacer. Entonces, en ese sentido, vemos que la insensatez de ellos fue manifiesta a todos. Y dice, y eso es lo que sucede con estas personas. Pero quiero enfocarme primero ahora, Carlos, en la manipulación con los milagros, que es lo que más se ve dentro de los líderes apóstatas, que manipulan y hacen un show
más que ser actividades para agradar a Dios, hacen un show. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, personas que dicen cruzada de milagros, de prodigios, eso es peligroso. Porque primero, Jesús nunca, ni los apóstoles, la manera como ellos llevaron su ministerio, llevó todo este show. Incluso es tan así que cuando uno mira el Evangelio de Juan, que nosotros en nuestra iglesia cristiana Oasis, un hermano que se llama Juan Medina, a quien saludo con mucho cariño, y yo somos líderes de un grupo pequeño, de una célula de estudio bíblico, y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Y algo que se resalta en el Evangelio de Juan es que los milagros que Jesús hacía no eran el medio para que la gente se convirtiera. Los milagros tenían un propósito y era confirmar quién era ese Señor que estaba ahí. Correcto. O sea, el medio que Dios usa para salvar al pecador se llama la predicación del Evangelio. Y en el Evangelio de Juan vemos cómo la gente la incredulidad aún viendo los milagros, porque eso no es el medio para salvar al pecador. El medio para salvar al pecador es la predicación. Entonces, hay mucha manipulación con los milagros, Carlos. Pero, Julián, entonces, estas grandes manifestaciones que se dan, yo te puedo poner dos ejemplos. Por ejemplo, un caso de una manifestación que se dio ya hace un tiempo de Benny Hinn, ya una persona llamada Benny Hinn, y también la que se hizo en República Dominicana con un profeta llamado T.B. Joshua, que eso fue apoteósico, ¿verdad? Miles de personas se dieron cita ahí y uno veía cómo esa persona invocaba, para hacer milagros y de hecho nombrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay cosas ahí como medias extrañas, ¿no? ¿Qué tú puedes decirnos de eso? Bueno, dos buenos ejemplos realmente de lo que son manipular con los milagros. ¿Por qué digo esto de esta manera? Y es importante que ustedes que están viendo y escuchando quiten un poco, ¿verdad?, el prejuicio. La pasión. Y la pasión. Correcto. Porque esto lo digo porque sé que hay personas que cuando uno toca este tipo de cosas se encrespan de una vez. Pero es importante que nosotros prestemos atención a los hechos. Por ejemplo, tú mencionaste a Benny Hinn. Benny Hinn vino a República Dominicana en una llamada cruzada de milagros en el 2007. ¿Y qué pasó con eso? Un periódico de gran circulación nacional escribió un artículo donde decía que hubo intención de la clase periodística de conocer a los sanados, porque se supone que hubo muchos sanados. Y una de las organizaciones que estuvo vinculada a la organización de esta actividad, que fue sumamente multitudinaria, dijo que no se podían brindar esas informaciones. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿cómo que eso no se puede brindar? O sea, fuera de lo que supuestamente, entre comillas, pasó ahí, nadie supo nada de esos llamados sanados. O sea, y es evidente de que ahí hubo una manipulación con estas cosas, porque ¿por qué esconder a los supuestos sanados? ¿Por qué no dejar que estos sanados públicamente muestren evidencia de esa sanidad? Porque no la hubo, porque lo que hubo fue un show donde todo está muy bien orquestado y donde los verdaderos enfermos son puestos a un lado. Que eso es lo que a mí en el plano personal, Carlos, te lo voy a decir con sinceridad, a mí me molesta eso, porque hay mucha gente enferma de verdad que van a estas actividades y como estas actividades son un show, estas personas lamentablemente lo que van gastando su dinero sin tener, sin nada, y van a estos sitios y son puestos a un lado porque no hay tal cosa y se juega por la necesidad de la gente. Y en estas actividades se recauda mucho dinero. El otro caso que tú mencionas de T.B. Joshua en el 2017. Ese sí yo lo investigué mucho. Sí, ese, y no deja, y sigue la misma línea del otro.
la misma línea del otro. Un comunicador de una emisora y de un programa muy prestigioso de República Dominicana, porque prestigioso en el sentido de que es muy popular, él dijo algo y fue lo siguiente. Él dijo, yo le invito a que las primeras 10 personas que vengan aquí con un certificado previo, un certificado real de laboratorios reconocidos de que tenían esa enfermedad y traen ahora otro certificado de que fueron sanados, yo le voy a dar 100,000 pesos. ¿Y qué pasó? Nadie fue. ¿Quién ha sabido de los supuestos sanados en esa cruzada, entre comillas, de milagro de TV Joshua? ¿Dónde están? Nunca van a aparecer porque fue un show todo orquestado desde antes de TV Joshua llegar al país, que mandó su gente para montar el espectáculo. Y los verdaderos sanados, como conozco una persona que fue con un cáncer muy fuerte y fue buscando esa esperanza, pero ahí sigue con su cáncer. Y la gente que era verdaderamente enferma eran puestos a un lado porque ya ellos tenían seleccionado a los actores que iban a participar. Y yo sé que todo esto que yo estoy hablando suena fuerte, pero usted debe de tener un sentido crítico de las cosas y debe de estar dispuesto a investigar, porque gracias a Dios estamos en una época donde los medios de comunicación nos permiten a nosotros develar la mentira. O sea, es un medio que nos da evidencia para nosotros poder ver cosas y poder indagar y poder profundizar sin apasionamiento, sin prejuicio y buscar la verdad, porque el Señor Jesús dijo claramente de que iban a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos creyentes, falsos apóstoles. Nosotros tenemos que estar abiertos a la investigación, y estos ministerios, entre comillas, son multimillonarios, pero ¿de qué se aprovechan? Se aprovechan de eso. Ese mismo señor que acabamos de mencionar vive en un país pobre y él es multimillonario, un tipo que no viene porque tuvo una herencia ni nada de eso. ¿De qué se hizo de dinero? Se hizo de dinero estafando con eso que él llama ministerio. Y eso suena fuerte a muchos, pero no me haga mucho caso a mí. Investigue con objetividad las cosas y no se deje engañar. Así es, Julián. Vamos a pasar a la siguiente pausa, pero yo quiero seguir en esa misma línea, Julián, porque de ahí se conectan muchas cosas, ¿no? Y mucha gente engañada, como tú muy bien dices, pero también vamos a ver un poquito lo que dice la Biblia, porque tengo unas cuantas preguntas con respecto a eso. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, continuamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando el tema la apostasía, con nuestro hermano el licenciado Julián Musa. Y Julián ha entrado en un tema ahí bien escarboso, bien, que yo creo que hay que profundizarlo un poquito más, Julián. Mira, cuando tú mencionas
esas grandes actividades que se hacen, que hay que llevar a personas enfermas del pueblo, viejitos, niños enfermos, mucha gente con fe en el Señor, eso es indiscutible. No culpar a las personas que tienen su fe en el Señor, que dicen, el Señor va a obrar imposible, ahí. Claro. Y muchas iglesias también, muchas iglesias, muchos líderes, muchos pastores que quizá vamos a decir, en su buena motivación, claro, en la palabra, dicen, bueno, vamos a ir allá, vamos a confiar en el Señor y vamos a ver si esta persona, obviamente, escudriñando las escrituras, nos damos cuenta de que no, de que esto no es así, no es así con ese tipo de show. Aunque muchas de esas gentes también son muy agresivos con aquellos que alertamos del peligro que se avecina. Bueno, y lo digo por experiencia propia, porque cuando uno advierte, a nosotros no dan durísimo. Pero que sean agresivos con la palabra de Dios, entonces. Deberían de... Es la palabra de Dios que habla. Exacto, esos son de las cosas que se dan. Mira algo que yo veo, Julián. ¿Por qué no van cuando vienen, en vez de hacer todo eso, o parte de eso, vamos a decir, parte de eso, porque no estamos en contra de que se hagan manifestaciones multitudinarias, que se predique la palabra. Para predicar. Para predicar la palabra. Y de hecho, orar. Sí. Orar. Claro, por sanidad claro ahí, sí, y el Señor va a obrar, el Señor va a obrar. Y el Señor, si es su voluntad, sana. Obramos, creemos de que Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, pero es Dios. Así es. Nosotros, la parte de nosotros es obrar, en confiar en el Señor, en orar, y el Señor obra desde su voluntad en sanar a las personas. Pero ¿por qué no van a los hospitales, Julián, o a las clínicas? Que ahí sí hay un montón, ahí sí, mira, la prensa y todo el mundo va a estar atento, porque ahí hay un foco de personas que necesitan no solo sanidad física, sino sanidad espiritual, que le prediquen la palabra de Dios. Entonces, exacto. ¿Por qué no se hace así? Muy, muy buena tu observación. Cuando nosotros vemos, yo por eso te decía que cuando yo veo esto de cruzada de milagros, sanidades, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ahí se está poniendo como que nosotros podemos someter a Dios a nuestra voluntad, como que Dios es el hijo de nosotros, y se exalta al hombre. Con este tipo de declaraciones se exalta al ser humano, y eso es sumamente peligroso, porque poner al hombre en el lugar donde tiene que ir Dios, eso es idolatría, eso es pecado. Entonces, en ese sentido, lo que tú acabas de decir, Jesús ni los discípulos lo vemos en ese accionar. Nosotros vemos que ellos iban y predicaban el evangelio, y en el caminar de la predicación Dios los usaba. O sea, en el caso de Jesús lo hacía él mismo directo, porque él es Dios. En el caso de los discípulos, Dios los usaba a través del Espíritu Santo para que personas fueran sanadas, pero no era que montaban un espectáculo, un show para exaltar a la figura, sino que era en el caminar. Yo creo que esas personas que tú mencionaste, como Benny Hinn, TV Joshua y otros que han venido al país, lo que deberían de hacer es eso que tú dices. O sea, vayan. Yo he investigado, yo he visto muchos en África. África es una mina de profetas. Una mina de profetas que parecen más brujos que predicadores de la palabra. Sí, o sea, se montan y hablan incluso con ese tipo de estilo de gagá y de vudú. ¿Pero qué es esto? Yo no veo eso en la Biblia. Sí. Porque hay un animismo que permea mucho ese tipo de cultura. O sea, un misticismo de espiritualización de todo, y eso es sumamente peligroso. Y me gusta eso, o sea, lo que tú comentabas. O sea, ¿por qué no van? ¿Por qué no lo hacen de esa manera? Porque es que ahí no está, no se puede hacer show ahí. No se puede manipular ahí, Carlos. Se puede manipular con un engranaje donde tú tienes un viaje de gente tuya que se mezcla con la gente, que tiene tu forma de supuestamente decir, allá, en la esquina, allá, lejísimo, hay una mujer así. ¿Por qué? Porque tienen uno de los de ellos allá, diciéndole por otro micrófono, porque son tan bárbaros, sí, que hasta el micrófono lo convierten en audífono. Se han visto varios errores que han tenido ellos.
O sea, han detectado errores y algunos fraudes. O sea, que no es lo que estamos diciendo aquí, no es algo inventado, que uno está haciendo una conjetura. No, no, esa es la realidad. Yo he investigado mucho eso, Julián. Ahora, hay que tener algo pendiente, que eso sí lo dice la palabra de Dios también. Cuando cuando al Señor le hacen un reclamo, porque eso lo dice la palabra, Señor, ¿por y acaso no echamos de fuera demonios en tu nombre? Y en tu nombre, voy a parafrasearlo ahora, y en tu nombre hicimos sanidades y cosas. Y el mismo Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás os conocí. Significa que hay tres cosas que uno puede verificar. Número uno, un milagro se puede hacer por la influencia de la maldad, del maligno. Sí, claro. Eso es uno. Número dos. Y eso es lo otro que quiero tocarte. Muy bien. Número dos, Julián, hay sanidades que se dan en cosas que la parte biopsico interna del ser humano puede provocar. O sea, tú te puedes curar de un dolor de cabeza por una sugestión. O sea, la parte psicológica de la sugestión, eso también ha sido comprobado. Eso es comprobado científicamente. Y lo otro también es que los milagros sí son reales, que el Señor actúa conforme a su voluntad. Sí. Esas tres cosas son bíblicas. Mira, la otra cosa porque Jesús lo dijo muy claro, hubo un momento en que los discípulos como que le inquietó ese tema y le dijeron, y entonces el Señor le dice, miren, por sus frutos lo conocerán. Y ahí es donde entra la insensatez de estas personas, que el apóstol Pablo menciona en 2 de Timoteo cuando habla de Janes y Jambres, los hechiceros. O sea, por eso la vida de la persona, o sea, como la persona, los frutos que la persona da, eso es lo que debemos de mirar, el testimonio de la persona. Entonces, en ese sentido, o sea, estas personas, Julián, y apegados al evangelio, porque también hay muchos disfrazados de ángel de luz y su testimonio, muy mira qué bien, qué bueno se comporta, la obra. No, es que su apegado al evangelio. Su insensatez va a ser descubierta, Dios lo va a sacar. Bueno. No hay nada que no haya de ser manifestado, dice la Biblia. Así mismo, porque son personas que no manifiestan realmente el fruto del Espíritu. Hablamos de que son personas arrogantes, personas que supuestamente su espiritualidad la exhiben por los bienes que tienen, y hemos dado varias características que son fundamental para nosotros darnos cuenta si es un lobo vestido de ovejas. Pero hay un punto que tú tocas, que yo creo y que tenía yo pendiente tocar, que creo que es muy importante, y es que estas personas pudieran manifestar un poder, pero que no es de Dios. O sea, los falsos maestros pueden hacer señales y prodigios. Ustedes me dirán, ¿cómo va a ser? Bueno, Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el que una persona haga, a través de esa persona se hagan señales y milagros, eso no determina que sean servidores de Dios. Lo que determina, y tú tocaste un texto que yo lo quiero tocar también, Mateo 7:22-23, que yo creo que es crucial para entender eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Óyelo ahí, la palabra milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor no lo iba a conocer? Porque cuando dice apartado de mí, hacedores de maldad, es que son personas que no se conforman a la ley moral de Dios. Son personas que no se conforman a los principios del evangelio, a lo que es la vida la vida que Dios nos dice a través de su palabra que somos llamados a vivir. Son personas que tienen un perfil totalmente contrario, no se conforman, hacen maldad. Son personas que son apóstatas, se han rebelado contra los principios y las verdades del evangelio. Por eso yo te decía que lo que nosotros tenemos que mirar para saber si una persona es de Dios o no es de Dios, no son los dones espirituales, porque esas cosas se pueden manipular, con esas cosas se pueden inventar, como ya hablábamos, con esas cosas se pueden hacer show, o también puede haber una manifestación de eso, pero bajo un poder que no es el de Dios. Entonces, si el Señor está diciendo aquí que nunca los conoció, ¿fue el que hizo el milagro? Claro que no. O sea, si no
no fue él que hizo el milagro. Si nunca los conoció, es que eso no fue él que lo hizo. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hicieron espíritus de demonios. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro cómo nosotros nos damos cuenta si una persona es verdadera o es falsa. Por sus frutos lo conoceréis. Esa es la clave, que se vea el fruto del espíritu. Nosotros vivimos en un tiempo donde mucha gente son engañadas. ¿Tú sabes por qué, Carlos? Porque le damos más prioridad al sensacionalismo, le damos más prioridad a las supuestas manifestaciones, le damos más prioridad a ver cosas sobrenaturales y se le da muy poca importancia al testimonio, a la vida, a la enseñanza, que son las cosas más importantes. Y con esto yo no estoy diciendo que no creamos que Dios puede hacer milagros hoy, que Dios sane hoy, pero es Dios conforme a su voluntad, si le da el deseo que lo hace, pero no con una inclinación como que es el hombre que tiene poder para hacer todo este tipo de cosas. Así y mucha gente se está engañando. Y hay quienes te dicen, bueno, eso es juzgar, hermano. ¿Qué juzgar ni juzgar? La Biblia nos habla que tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Que nosotros debemos de ver las cosas a la luz de la palabra y medir todo como ella no los revela. De hecho, Julián, hay cosas que en ese tipo de actividades, que es como tú dices, si uno discierne en la palabra, si uno va a la palabra antes de uno dar su confianza a cualquiera, simplemente por el sensacionalismo, la parafernalia que se pueda hacer, ¿verdad? Hay cosas que se dan en esa actividad que no son bíblicas, es decir, que tú dices, esto no se hizo de esta manera, o sea, los apóstoles oraban, pedían al Señor, el Señor sanaba conforme a su voluntad, no hacían. Tú nunca vas a encontrar en la palabra de Dios gran campaña de sanidad del apóstol Pablo en el Areópago. Vengan todos los griegos. Tú nunca vas a encontrar eso. Pablo iba, pero iba a predicar. Donde había multitud de gente era a predicar. No que él decía, vengan, hagan campaña, tráiganme a todos los enfermos, yo voy a demostrar el poder aquí de Dios. No era así. No. Y otra cosa, Julián, porque yo investigué, como te dije, antes de comenzar aquí la campaña esa del profeta Joshua, según, ¿verdad? El profeta, según como él se vende, se hizo una ceremonia de la sal. Eso se grabó, incluso la prensa lo grabó. Antes de comenzar todo, una ceremonia de la sal, echando sal por todas partes ahí. Grandes cantidades de sal. Eso es brujería, eso es brujería. Eso es animismo. Ese tipo de ceremonia lo hace la brujería. Y eso es facilito de encontrar. O sea, los hermanos que dicen, ¿y por qué hicieron eso? Déjame buscar, déjame googlear, déjame investigar. Y el mismo tema de TV Joshua, hermano. Y la venta de la cosa del agua esa. Sí. Bueno, vendiendo un agua. No he leído hasta ahora en la palabra de Dios, tendría que repasarla una y otra vez. Él vendía un agua que sanaba. Exacto. No he visto venta de agua de los apóstoles, ni tampoco de nuestros hermanos del primer siglo en la historia del cristianismo primitivo. No he visto vendiendo un agua de que venta es agua. Venta de agua marca San Agustín de Hipona. No he visto eso todavía. El ministerio TV Joshua, ministerio entre comillas, tiene agua de que sana. Y tú dices, pero ven acá, y eso. O sea, eso es apostasía, de la sana doctrina del Señor. Vamos a pasar a la última pausa, Julián. Tú dices que este es el último tema, pero yo creo que cuando volvamos con otros temas más, yo creo que hay que darle continuidad. Yo creo que sí, no, gracias a Dios creo que hoy cerramos el tema de la apostasía, aunque luego hablaremos de otras cosas. Lo vamos mezclando con otros. Esta serie de 3 programas la vamos a cerrar hoy. Sí, correcto. Y ya luego vamos a tocar otras cosas. Así es. Bueno, vamos a la última pausa y volvemos con nuestro hermano Julián Musa. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono
829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando el tema la apostasía. En el cierre, ¿no?, de este tema, que ya hemos hecho 3 capítulos con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa. Julián, ¿qué tenemos para este último cierre ya? En este último cierre, yo quiero concluir este tema de la apostasía con qué tenemos que hacer nosotros. O sea, luego de haber escuchado este tema, que vuelvo y les repito que aquellos que no han visto los otros 2 pueden ir al canal de YouTube del programa Fe y Razón, se llama Fe y Razón 34, y ahí ustedes pueden buscar esos 2 programas que se llaman así mismo Apostasía 1, Apostasía 2, y pueden ver estos programas para que tengan una orientación general de todo lo que hemos dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona que, por ejemplo, está en una iglesia donde ha podido darse cuenta que su líder, su pastor, es un apóstata? ¿Qué puede hacer una persona que de alguna manera u otra, con un buen deseo de buscar a Dios, pues está siendo engañado en un lugar donde personas como estas son las que los están discipulando, entre comillas, porque los están mal formando? Bueno, número 1, estas personas hay que evitarlas. Segunda de Timoteo 3:5 dice, teniendo apariencia de piedad, recordemos que la palabra piedad quiere decir devoción a Dios, sumisión a Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Mira ahí cómo lo dice, evítalos. O sea, evita estas personas. Eso como número 1 hay que evitarlos, porque son personas que en vez de hacerte bien a tu alma, bien a tu vida espiritual, son personas que le están haciendo daño a tu alma, daño a tu vida. Y de hecho, yo escuché un pastor una vez decir que si tú estás en un lugar que es supuestamente una iglesia, donde personas como estos son los que te están liderando y te están guiando, entre comillas, al camino de Dios, sal huyendo de ahí y busca una iglesia donde se predique y se enseñe la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, donde líderes que amen al Señor, que amen la obra, que hayan sido llamados por Dios, porque ahora hay una especie de enganche, incluso hasta el pastorado, y ve a un lugar donde tú puedas recibir pastos frescos y pastos buenos. Número 2, persiste en la sana doctrina de Cristo. Persiste, no te dejes mover. Yo sé que hay mucha influencia para que te muevas de la sana doctrina. Hay mucha influencia para que cambies el mensaje de la verdad de Dios estipulado en la palabra. Segunda de Timoteo 3:14 dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. O sea, persiste. La palabra persistir es permanecer sin cambiar. ¿En qué? En la sana doctrina. La sana doctrina, recordemos que no es no desrizarse, andar con saco, no pintarse las uñas, no ponerse arete. O sea, todo ese legalismo que se está promoviendo de otras corrientes que dicen que eso es sana doctrina. Eso es invento de los hombres. Yo estoy hablando de sana doctrina, o sea, la enseñanza que la palabra de Dios nos revela, la enseñanza que es conforme a lo que Dios ha revelado, que nos instruye, nos guía, nos da crecimiento, nos capacita para que estemos preparados enteramente para toda buena obra. Las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. Y número 3, predicar y aconsejar con sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:1-2 dice, te encargo solemnemente,
en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Prediquemos, hablemos conforme a la palabra de Dios. Vamos a profundizar, vamos a darle valor a los estudios bíblicos, vamos a darle valor a escudriñar las escrituras, a conocer la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, para que nosotros podamos predicar el evangelio con integridad, a llamar a los pecadores al arrepentimiento conforme a la palabra, el evangelio, las buenas noticias de salvación, ese mensaje que está centrado en la persona y en la obra de Jesucristo, ese mensaje que donde le hace saber al pecador de que hay una buena noticia, y es que Cristo Jesús se encarnó, se hizo hombre, vivió entre nosotros, nos enseñó el camino a Dios, murió por nuestros pecados. Su sacrificio es la propiciación por nuestros pecados, o sea, el sacrificio que aplaca la ira de Dios, y Él llevó el pecado en su ser, para que si nosotros le recibimos en nuestras vidas, le creemos, vengamos haya un nuevo nacimiento y formemos parte de la familia de Dios, y ese Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó, y por medio a su resurrección es la garantía de que nosotros vamos a resucitar, y que podamos aconsejar a la gente basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para nosotros tratar con las diferentes áreas de nosotros como seres humanos. Número 4, enfrentar sus falsedades, Carlos, lo que estamos haciendo en este programa. Pero, segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Debemos enfrentarlo con respeto, con amor, sabiendo que al final nuestra lucha no es contra carne y sangre, como aquí lo hemos hecho, Carlos, porque aunque hemos mencionado personas específicas, no ha sido con irrespeto, ni poniéndole nombre, ni llamándole con nombres feos, no, pero sí exponiendo las mentiras que han hecho y que claramente son visibles, hasta el punto que los inconversos se dan más cuenta que muchos cristianos. Número 5, resistirlos. Segunda de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Estar dispuesto a coger la pela por enfrentar estas cosas, porque lamentablemente hay mucha gente ciega que han endiosado a estos líderes, y desde que tú dices cualquier cosa, los tiene a ellos arriba. Pero aquí, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y vemos como el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas decía que si él procurara agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Y si agradando a Dios agradamos a los hombres, gloria al Señor. Pero no agradar a los hombres para agradar a Dios. No se puede. Y aunque hay, como decía anteriormente, mucha influencia para que la gente cambie, hay que mantenerse. Y por último, Carlos, ya para finalizar en lo que esto que estoy diciendo de qué debemos hacer, recibir la recompensa eterna de parte de Dios por vivir conforme a la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:7-8, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la gran recompensa por serle fiel al Señor, y eso es lo que debemos de procurar. Así es, Julián. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, también al final de una serie de capítulos dedicados a la apostasía. Tú has dado mucha información válida y también exhortándonos a que vayamos a la palabra del Señor, que ese es el filtro, su palabra es el filtro poderoso para nosotros poder discernir los tiempos. Y bueno, yo simplemente puedo cerrar con también lo que exhorta el Espíritu Santo en Apocalipsis, cuando da las advertencias a las 7 iglesias.
Voy a tomar una sola de ejemplo, la iglesia de Éfeso, cuando dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sin embargo, yo lo que dice el Señor con todo y eso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué está diciéndole el Señor? Que hay muchas iglesias que han caído en estos falsos profetas, en apostasía, pero aún así el Señor los llama con amor y le reconoce su trabajo como se le estaba reconociendo a Éfeso, pero le dice: no abandones tu primer amor, en el sentido de discernir la palabra, trabajar, volver, porque eso es lo que está exhortando el Espíritu del Señor a las 7 iglesias en el tiempo en que Juan, el apóstol, estaba escribiendo ese mensaje, inspirado por el Señor. O sea que muy buena la disertación, Julián, muy buena la información, y esperamos, gracias, gloria a Dios, que los hermanos y amigos pues bueno, puedan sacar todo el provecho. Sabemos que sí, porque el Señor nos pide que nosotros vayamos a la palabra, y todo lo que vayamos a expresar que sea conforme a la palabra. El que no esté de acuerdo, también el programa Fe y Razón también está dispuesto a escuchar, pero con la palabra del Señor. Así es. Con la palabra del Señor. Pues será hasta la próxima, cuando tendremos otra entrega más aquí en su espacio Fe y Razón, con nuestro hermano Julián Musa, con otro tema interesante aquí en los jueves, y deseando que el Señor, como siempre, les bendiga.